con el tema salud. La tenemos aquí ya sentada a la doctora neumonóloga Salomé Pileu. ¿Cómo estás, Salomé? Hola, ¿cómo andas, Azul? Gracias por venir. Bueno, vamos a hablar un poquito de asma, sobre todo, de esta afección que yo digo afección, pero vos corregime No, cuando yo use el término incorrecto, por favor, que sos la profesional. ¿A cuántas personas afecta el asma hoy en Argentina? El asma es una enfermedad muy prevalente y el asma es una enfermedad que afecta en la Argentina a 4 millones de personas aproximadamente menores de 45 años. Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Sociedad de Tisioneumonología de la Provincia de Buenos Aires estamos haciendo una campaña cuyo eslogan es "Controla tu asma, controla tu vida". ¿Por qué? Porque de esos 4 millones de personas se calcula que casi la mitad no tiene el asma controlada. Y existiendo todo un arsenal de tratamiento para poder usarlo, existiendo terapéuticas para el asma grave, no podemos aceptar hoy por hoy que tanta gente no tenga su asma controlada. Yo veo acá que desplegaste justamente lo que vos decís, el arsenal de tratamiento, así que ahora me vas a empezar a contar en qué consiste cada dispositivo. ¿Son cosas que uno, si tiene asma, si tiene el diagnóstico de asma, debería tener en casa o hay otras cosas que son de uso profesional? No, esto que yo traje son algunos de los dispositivos más comunes, que es el aerosol, que todos hemos visto alguna vez. Sí, el puff. El famoso puff, que se puede usar básicamente para contarte. El tratamiento del asma tiene un tratamiento de mantenimiento, que es el que los pacientes deberían hacer siempre, tengan síntomas o no tengan síntomas. Ah, ¿podés tener asma sin síntomas? Podés tener asma en algún momento, el asma controlado sin síntomas. Mira. Si hacemos las cosas bien, si los médicos y los pacientes hacen las cosas bien, los síntomas no tendrían que estar y no deberían haber exacerbaciones y el paciente puede hacer cualquier cosa. ¿Y qué puede desencadenar un episodio, una crisis asmática? ¿Alergia, por ejemplo? Súper buena pregunta. En esta época, cuando empiezan a volar los cositos de polen, las infecciones, puede ser aspirar humo, aspirar alguna sustancia, perfumes, ¿cómo se llama? Lo que uno usa para limpiar, para limpiar la famosa mezcla de detergente y lavandina que vaporiza. Sí, pero a uno que no tiene el diagnóstico de asma le hace mal eso, es terrible. Estás todo el día oliendo a lavandina. Y eso provoca broncoespasmo, hasta cosas de todos los días como reírse, como hablar mucho, como hacer ejercicio. Todo esto puede desencadenar el asma. Mira. Si uno lo tiene bien controlado, nada de eso debería pasar. ¿Qué ejercicio? Pues ejercitarnos nos tenemos que ejercitar Ejercitarnos nos tenemos que ejercitar igual. Entonces, algunos de estos dispositivos, que son los que se usan de mantenimiento, y el aerosol que se usa. Hay algunos aerosoles que se usan de mantenimiento y también de rescate. ¿Qué es el rescate? El rescate es cuando vos estás muy bien, pero saliste a la calle en un día como hoy, divino, pero que empieza a volar el polen. Sí. Y ahí empezás con tos, con sibilancias, con falta de aire, entonces ahí usás una dosis extra. La aerocámara, como está súper bien puesto en el video, se usa para los chiquitos y se usa para la gente mayor, porque coordinar bien el uso del aerosol realmente es difícil, para que tanto entonces menores como adultos mayores puedan usar la medicación sin tener que coordinar y sin tener que hacer un esfuerzo. Bien, entonces esto se combina, ¿no? Esto se combinan, estas dos cosas se combinan. Y ahí va la cara. Exactamente, y esto va ahí. Bien, para los chiquitos. ¿Puede haber bebés con asma? Pueden haber bebés con asma. Habitualmente el diagnóstico de asma es un diagnóstico clínico, que es un diagnóstico que se va llevando durante el tiempo. En un primer momento a los bebés le van a decir que tiene broncoespasmo, que tiene una propensión al broncoespasmo, que es hiperreactivo y con el tiempo se lleva al diagnóstico de asma. El broncoespasmo no es lo mismo que asma. No siempre tener broncoespasmo es igual a asma. Uno puede tener broncoespasmo y no ser paciente asmático. Totalmente. ¿Y uno puede no ser asmático durante muchos años de su vida y que de pronto se desencadene? Sí. Existen personas que tienen asma desde la infancia y existen personas que desarrollan el asma en el transcurso de la vida. A veces relacionados a algún episodio, a veces no. El que es asmático desde chico muchas veces llega a una remisión. Nosotros llamamos remisión, porque no decimos que el asma se cura, que desaparece en la adolescencia. Ajá.
¿Una cuestión hormonal? Una cuestión hormonal que disminuye esa hipersensibilidad y esa inflamación de las vías aéreas, y a veces esa persona nunca más vuelve a tener síntomas de asma y a veces sí. ¿Se puede catalogar el asma en diferentes, como por ejemplo la... No sé si la diabetes se puede catalogar. Sí, la celiaquía sí, hay... la celiaquía sí. Algunos más severos, otros... Pero seguro. No sé. Y la diabetes también. El asma sí. El asma puede ser un asma alérgico o puede ser un asma no alérgico. Sí. Y según el asma sea alérgico o no, va a responder a distintas cosas del arsenal. La idea mía de traer esto acá era para mostrarles los dispositivos, que los dispositivos... Sí. Son difíciles de usar muchas veces y no hay que tener vergüenza de ir y decirle al médico, no sé si lo estoy haciendo bien. Nosotros como médicos deberíamos chequear en cada consulta que el paciente lo haga bien, porque no es fácil, realmente no es fácil. Esto es una práctica Es un entrenamiento, sí. Y como muchas veces uno se entrena y después medio que se relaja con las técnicas, uno tendría que irlo chequeando todo el tiempo. Y si un dispositivo no te sirve el otro. ¿Esto qué es, por ejemplo? Esto es un polvo seco que se usa bajando la tapita, poniéndolo en la boca y aspirando. Solamente esto hay que hacer. Sí. ¿Y reemplaza el PAF? ¿O es reemplaza el PAF de mantenimiento. Ese es de mantenimiento. Este es de mantenimiento. O sea, el PAF es, me dio una crisis, necesito algo ya. El PAF puede ser de mantenimiento o de rescate. Son dos PAF distintos. Pues son dos medicamentos distintos. En este formato vienen muchos medicamentos distintos. Okay. Vienen muchos medicamentos distintos. Después hay varios que vienen en cápsulas, que se pone una cápsula acá, se la rompe y se aspira. Ajá. Que se gira y hay que aspirar. Y básicamente lo mismo. Se abre, se baja y se aspira. Y después, ¿qué me faltó? Me faltó que hay poquitos porque habían más dispositivos. Sí. Se gira y sale un vaporcito que hay que aspirarlo. Siempre por boca, nunca siempre por boca. Siempre por boca. Ok. Lo que tienen de bueno todos estos fármacos, que todos los que son de mantenimiento tienen corticoides, porque dijimos que el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y el tratamiento de esa enfermedad inflamatoria son los corticoides. Pero los corticoides se aspiran. Como se aspiran, son de uso local y tienen poco y nada de efecto a nivel sistémico. Okay. Y eso es re importante, porque la gente le tiene miedo a los corticoides. Claro, y sobre todo prolongado en el tiempo. Exacto. Si yo te digo, vos vas a tener que usar uno de estos toda tu vida, vos me decís, no, yo lo dejo, porque el corticoide me va a hacer mal. Claro. Pero el corticoide a nivel pulmonar si lo usamos bien, no tiene ningún efecto a nivel sistémico. Es importantísimo. No, y salva vidas. Y salva vidas. Bueno, nadie se debería morir por asma. Yo traje todo esto y estaba viendo la mesa y digo, me faltan. Hay medicamentos para el asma grave, hoy por hoy hay medicamentos biológicos, que son como unas lapiceritas, que se colocan en forma subcutánea y que sirven para los pacientes con asma grave, con asma de difícil control. Nadie se debería morir por asma en 2025. Te pregunto porque justo entramos ahora en la época de la primavera, hoy tenemos un día súper primaveral, 22 grados, empieza a volar el polen, empieza a volar esa pelusa amarilla horrible que tenemos en Buenos Aires, se meten en los ojos, en la nariz, en la boca, que a los no alérgicos nos molesta muchísimo, a las personas alérgicas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de, en esta época tan sensible, de diferenciar cuando vemos que alguien quizás se está ahogando o está teniendo una crisis asmática, con cómo deberíamos ayudarlo, si esa persona realmente entra en crisis, ¿no? Si esa persona entra en crisis, lo primero que le vamos a preguntar es si sabe si tiene un diagnóstico de asma y si tiene su inhalador cerca. Okay. Si tiene su inhalador cerca, los asmáticos deberían tener el inhalador de rescate en el bolsillo. Bien. Es lo que le decimos a los pacientes. En el bolsillo, en la mochila, en la cartera, deberías tener el inhalador de rescate. Sí. Y si no, si no lo tiene y el paciente tiene síntomas. ¿Qué síntomas pueden ser? Una opresión en el pecho, una tos incoercible, una tos seca incoercible, falta de aire, que el paciente no pueda hablar una frase entera, que hable con palabras entrecortadas. Todo eso son señales de alarma que usa el inhalador y por otro lado uno llama a la ambulancia. Sí, o sea, si no tenemos inhalador cerca, y si no tenemos ambulancia ya.
ambulancia ya. No es, no, sentate, vamos a calmarnos, eso no resuelve. No, eso no resuelve. Eso no resuelve porque esto es inflamación de la mucosa, Claro. es que se pone más gordita la mucosa del bronquio y el bronquio se cierra. Claro. El inhalador ideal que uno debería usar para los asmáticos es algo que lo abre y que disminuye la inflamación, hace que el bronquio se dé vuelta más finito y que ese bronquio se abra. El diagnóstico de asma fue creciendo, se mantuvo más o menos por cada 1000 habitantes. El diagnóstico de asma en los últimos años en todos los países industrializados viene aumentando lentamente. Ok. ¿Contaminación o no? Con la contaminación. A ver, uno lo que asume es cuanto más industrializado es el país, cuanto más industrias y producción y fábricas tienen, más aumenta la contaminación. Claro. Ni hablar de los países o las ciudades que están encajonadas, tipo México, un Santiago de Chile, las tasas de asma son altísimas. ¿Se recomienda como médico, por ejemplo, si las crisis son muy recurrentes, tomarse unos días, unas semanas de licencia en un lugar, por ejemplo, sin smog o no contaminado, o no? No hace nada. Habitual, no. Más que relajar y pasarla bien. A ver, a todos nos viene bien, a todos nos viene bien. A todos nos viene bien unos días en un lugar Pero no es lindo, una terapia. Pero no es una terapia. No, dentro de en las situaciones graves, en las crisis importantes, ahí sí el tratamiento es distinto. Ahí sí se dan corticoides por vía sistémica, se aumenta la medicación, se cambia el orden de los aerosoles, de todo lo que usa el paciente en forma inhalada, se aumenta la frecuencia, se rotan, depende de cada paciente. ¿Es más común en mujeres que en hombres que en mujeres? 50-50. 50-50. No hay demasiada diferencia. Y por edad, más o menos, ¿cuándo es el primer diagnóstico de asma? Hay una gran incidencia de asma en la infancia. Hay una importante, los números realmente no los tengo en la cabeza ahora, pero esos números importantes que hay en la infancia disminuyen, como yo te decía, claro, en la adolescencia y después vuelve en la segunda edad, que me encantó a mí también, vuelve a remontar el pico de incidencia de asma. Bueno, muy bien. Entonces a estar más atentos que nunca, ¿no? Más atentos que nunca y a saber que el asma no tiene que controlar tu vida. Sí. Y si pueden poner, nuestra página es Asma en Argentina. Asma en Argentina, lo ponemos en el graph, Asma en Argentina. .org.ar. Donde hay mucha información, donde hay videos sobre las técnicas de los inhaladores, como tips para controlar tu asma y para que tu asma no te controle, para que controles tu asma y controles tu vida. Importantísimo eso. Bueno, Salomé Pileu, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta visita. Mil gracias por la invitación. Súper clara la doctora y bueno, puertas abiertas siempre que quieras venir. 1 de la tarde, 25 minutos, casi 24 grados la temperatura. Vamos un rato.